Vamos el día de hoy a la palabra del Señor. Por favor, para ello les pido que abran sus Biblias en el capítulo número 3 de Mateo, capítulo número 3, capítulo 3, versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué significa ser bautizados en Espíritu Santo y en fuego? Estoy seguro de que a muchos de nosotros nos han explicado ese mismo versículo de diferentes maneras. Estoy seguro que muchos de nosotros tenemos diferentes perspectivas al respecto. Lo importante es que nosotros hagamos una exégesis juiciosa, que dejemos prejuicios a un lado en tanto como podamos y que vengamos al texto pidiendo del Señor sabiduría, pidiendo del Señor entendimiento, para ver qué es lo que nos dice en verdad el Señor al respecto del bautismo del Espíritu Santo y fuego. ¿Será que es una cuestión mística? ¿Será que es una cuestión externa? ¿Será que habrán manifestaciones externas? ¿Qué es lo que sucederá? ¿Qué es lo que sucede cuando el Señor nos bautiza en el Espíritu Santo o cuando bautice a algunos en fuego? ¿Qué sucede? ¿Qué significan estas cosas? Como tenemos un buen trecho por recorrer en la mañana de hoy, recordemos versículo 1, en aquellos días vino Juan el Bautista, hablamos de Juan el Bautista, hablamos también de su labor. ¿Cuál era su labor? Era predicar. Y se pueden hacer esta pregunta: ¿qué era lo que predicaba Juan el Bautista? Juan el Bautista predicaba arrepentimiento. Ese era el mensaje clave de la predicación de Juan el Bautista. Ese era el punto central del mensaje que tenía Juan el Bautista de parte de Dios para darle a todos en Israel. Arrepentidos. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Con qué razón? ¿Para qué razón? ¿Por qué el arrepentimiento? Y tenemos las maravillosas palabras: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Entonces decíamos, el reino de los cielos es el reinado soberano y eterno de nuestro Señor, de Dios mismo, manifestado en la historia humana a través de la persona de Jesucristo. Esa definición la dimos la semana pasada. Es el reinado soberano y eterno de Dios a través de la historia manifestado en la persona de Cristo. Y para no tardarnos muchos en este aspecto, simplemente recordemos lo siguiente: el reino de Dios es presente y el reino de Dios es futuro. Es decir, el reino de Dios es una realidad presente y una realidad escatológica. ¿Por qué decimos que es una realidad presente? Lucas 17:20 nos dice, preguntando los fariseos ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Por eso nosotros afirmamos que el reino de Dios es una realidad presente, pero no podemos negar que el reino de Dios es una realidad escatológica, es una realidad futura. Lucas 21:31 nos dice: así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Yo creo que debe quedar claro por el momento, no voy a indagar más al respecto, pero por el momento es claro que el reino de los cielos es una realidad en la cual vivimos nosotros, en la cual vives tú, y todavía el reino de los cielos es una realidad que está por ser consumada en su máxima expresión en el día del juicio. Versículo número 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Preparad. Dios prepara los corazones de las personas a través de la predicación. El mensaje de la predicación es: arrepiéntanse
porque sin arrepentimiento no hay entrada al reino de Dios. Eso es fundamental. Sin arrepentimiento no hay entrada al reino de Dios. Por supuesto, no puede haber. O sea, estamos bajo el reino de Dios. Pero si usted no se arrepiente de los pecados, no puede gozar de la paz y de la tranquilidad que significa estar en el reino de Dios. Una cosa es estar dentro del reino del Señor y otra cosa es estar fuera recibiendo la ira del Señor. Sin arrepentimiento no puede haber entrada al reino de los cielos. Es supremamente importante que nosotros una y otra vez entendamos cuál es el mensaje de la predicación de Juan el Bautista. Arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de la predicación, fíjense ustedes, Israel, 400 años donde no tuvo palabra de Dios, 400 años donde Israel tuvo para endurecerse lo suficiente, 400 años donde en vez de buscar al Señor con todo su corazón, se pervirtieron aún más. 400 años, y ahora era necesario que el pueblo fuese alertado de su estado de maldad. Era necesario que el pueblo fuese alertado de su estado de iniquidad. Era necesario decirles, oigan, de una vez por todas entiendan que ustedes, por ser judíos, no van a entrar al reino de los cielos así por así. Era necesario recordarles al pueblo de Israel, porque ellos creían que simplemente que por ser descendencia directa de Abraham, ya tenían garantizado la entrada al reino de los cielos. Se la creían. Y Juan el Bautista dice, no, no es así, arrepentíos. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y más adelante pronuncia las famosas palabras, no penséis dentro de vosotros que podréis entrar al reino de los cielos simplemente creyendo que es porque sois hijos de Abraham en la carne, eso ya os da la entrada, eso ya os compra el tiquete. No. Y vamos a ver qué significa, porque Dios mismo puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Qué palabras con tan grande significado. Continuemos entonces nuestro razonamiento, queridos amigos y hermanos. Versículo 4, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Hoy no vamos a hablar ni vamos a especular de por qué comía langostas, de por qué comía miel. Hoy simplemente es pertinente recordarnos que se vestía de la misma manera que el profeta Elías. Hasta en eso se parecía a Elías. No solamente tenía el espíritu de Elías no dentro de sí, sino que se asemejaba a Elías en su fortaleza, en su carácter y en el tipo de predicación que se le había encomendado. También se parecía a Elías en el sentido en que vivía en medio de una sociedad perversa y no temía a sus gobernantes impíos. Este Juan el Bautista era entonces, por así decirlo, el Elías que precedía la llegada del Mesías. Pero miren ustedes lo hermoso. Versículo 5. Y salía él Jerusalén y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él, por Juan el Bautista, en el Jordán, confesando sus pecados. Amados, yo les pido por favor que prestemos atención, porque el estudio sistemático de la Escritura, la predicación expositiva, consecutiva, es la marca de una iglesia bíblica. Y es la marca, una de las marcas de una iglesia bíblica, por la siguiente razón. Porque el predicador no va a poder coger versículos de aquí, versículos de allá y tejer su propia teología. Y amados hermanos, esta predicación expositiva es una hermosa oportunidad para que nosotros vayamos, por así decirlo, de piedra en piedra, examinando las riquezas y las doctrinas de la palabra del Señor. Entre ustedes hay, queridos amigos y hermanos, que se la pasaron preguntándome por mucho tiempo, pastor, ¿cuándo va a hablar de escatología?
Ya vendrá un día. ¿Cuándo va a hablar de escatología? Ya vendrá un día. Y llegó el día. Y estamos pasando los días donde estamos aprendiendo qué es lo que irá a pasar al final de los días. Entonces, amados hermanos, este versículo 6 es muy importante. Y eran bautizados por Juan el Bautista en el Jordán, confesando sus pecados. Muchas personas argumentan que en la Biblia que en la Biblia hay 4 tipos de bautismo. El primero de ellos, según ellos, es el bautismo de los prosélitos. Prosélitos eran los extranjeros paganos no judíos. El segundo tipo de bautismo era el bautismo de Juan. El tercer tipo de bautismo era el bautismo del Espíritu Santo, y el cuarto tipo de bautismo es el bautismo de los creyentes. Bueno, digamos esto. Para comenzar, el bautismo de los creyentes es el bautismo de Juan el Bautista. Simplemente hagamos esa ecuación allí. Entonces quedarían 3 bautismos: el bautismo de los prosélitos, el bautismo de los creyentes y el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, quedan 2: el bautismo de los no judíos paganos que entraban a la religión judía y el bautismo de los creyentes. Pero hay un problema, y el problema es que el rito de los prosélitos, insisto, eran las personas que no eran judías, eran las personas extranjeras, paganas, que entraban al judaísmo. El rito de lavamiento de los prosélitos jamás se le dio el nombre de bautismo. Y es supremamente importante, porque nuestros queridos amigos y hermanos presbiterianos hacen, como en muchas cosas, hacen un gran esfuerzo por relacionar prácticas de lavamiento del Antiguo Testamento con el bautismo de Juan el Bautista, y no es así. No es así, porque ni los judíos le dieron el nombre de bautismo a las prácticas de lavamiento sacerdotal, ni tampoco los paganos, es decir, los prosélitos, usaron la palabra bautismo para referirse al tipo de ceremonias por la que ellos pasaban para ser incluidos dentro, entre comillas, de Israel. Es muy importante, insisto, que nosotros tengamos este concepto en claro. Por lo tanto, tenemos, técnicamente hablando, 2 bautismos. El bautismo del creyente y el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo lo vamos a estudiar ahora. El bautismo del creyente, en cierta manera, lo vamos a ir desglosando poco a poco. Entonces, queridos amigos y hermanos, ¿por qué el baño? Ahora sí les doy la explicación. ¿Por qué el ritual de los prosélitos no es bautismo? Muy sencillo. Porque los judíos no le dieron el nombre de bautismo a ninguna de sus lavados ceremoniales en el Antiguo Testamento. Y la segunda razón es porque los prosélitos tampoco utilizaron el término bautismo para describir sus rituales de conversión al judaísmo. ¿Por qué? Amados, si es una lucha que se ha mantenido por mucho tiempo, los amigos, una vez más me refiero a ellos con respeto, los amigos presbiterianos argumentan que el significado etimológico de la palabra bautismo ya puede ser utilizada también de una manera diferente. De hecho, ellos dicen que el bautismo no necesariamente implica una inmersión. Pero les digo esto: el que quiera cerciorarse en todo diccionario griego-español o griego-inglés y en todo diccionario etimológico de lo que significa la palabra bautismo significa inmersión. Siempre la palabra bautismo está relacionada con la inmersión de la persona dentro de un líquido, dentro de un fluido. La palabra bautismo implica necesariamente que un instrumento sea sumergido y poseído y envuelto dentro de otro más grande, a saber, un líquido. Ese es el significado etimológico. Entonces decimos nosotros, ¿por qué pues algunas personas le han cambiado
a lo largo del tiempo el significado a la palabra bautismo. No, bautismo implica necesariamente una inmersión total dentro de un fluido, por así decirlo. Esto es bueno notarlo. Segundo, el bautismo de Juan, y esto también es importante, mis amados hermanos, mientras vamos siendo construidos en lo que nosotros llamamos nuestra interpretación de la Escritura, que creemos es la que refleja la intención del Espíritu Santo. El bautismo de Juan no es un reciclaje ni de las ceremonias judías, ni de las ceremonias de conversión de paganos al judaísmo. El bautismo de Juan era la inmersión en las aguas de quienes declaraban públicamente su arrepentimiento y su confianza en el Mesías que habría de venir. Ese era el bautismo de Juan. Y es importante para nosotros también notar que el bautismo de Juan fue una ceremonia nueva para el Nuevo Testamento, supremamente importante. Hay personas que la tratan de ligar con los lavamientos ceremoniales y sacerdotales, y también las mismas personas la ligan con la ceremonia, con el baño ritual al que eran sometidos los prosélitos para ser incluidos dentro del pueblo judío. No, el bautismo de Juan es una nueva ceremonia para la nueva dispensación, para la era del Evangelio. Además, es bueno entender que en el rito, en el baño ritual de los prosélitos, solamente participaban los prosélitos. Y adivinen qué más, no había necesidad de arrepentirse, absolutamente, para nada. Pero en el bautismo de Juan debía haber una manifestación de arrepentimiento y también, por supuesto, debía haber una manifestación de que se identificaba con el Mesías que habría de venir. El bautismo de Juan invitaba a todas las personas, fíjense, y salía a él Jerusalén, los judíos, y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, pero el baño ritual de los prosélitos no era para judíos, era para las personas que no eran judías. Hay diferencias radicales entre estas dos prácticas. Amados, tercer punto, el bautismo de los creyentes. Ya lo dijimos, es el mismo bautismo de Juan. En cierta manera, el bautismo del creyente es la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo de perpetuar el bautismo de Juan de arrepentimiento. El Señor mismo se bautizó, no solamente dándonos ejemplo de obediencia, no solamente mostrándonos la manera correcta, sino que también perpetuó, ordenó a los creyentes a que fuesen y predicasen por todas las naciones y a que aquellos de aquellas personas de entre los que ellos predicaban que creyeran fuesen bautizados. El bautismo del creyente es el testimonio público que representa la muerte del creyente al pecado y la resurrección del creyente a vida eterna. Quisiera yo tener un poco más tiempo para hablar más acerca de esta hermosa ordenanza que el Señor nos ha dejado. Entonces resumamos, porque este versículo es muy importante, que cuando oigamos el bautizo o el bautismo de los prosélitos, nosotros decimos no era un bautismo en el sentido bíblico de la palabra, era un ritual, era un baño, era un lavamiento que simbolizaba la inclusión de una persona pagana a una religión. Eso era todo lo que significaba ese baño ritual. Tenemos el bautismo de Juan el Bautista, que se consolidó como una nueva práctica en el Nuevo Testamento para la iglesia del Señor. El bautismo de los creyentes es el mismo bautismo de Juan el Bautista, y el bautismo del Espíritu Santo ahora lo vamos a ver. Entonces prosigamos pues. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras,
¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Generación de víboras. ¿Por qué? Porque estaban haciendo una falsa profesión de arrepentimiento. Generación de víboras. A pesar del llamado de Juan el Bautista a arrepentirse, los fariseos y los saduceos no dejaban de lado la idea de entrar al reino de los cielos en virtud de su linaje proveniente de Abraham. Persistían en esto. Venían, se acercaban haciendo una profesión falsa de fe, porque en sus corazones creían firmemente de que eso era un otro rito, ese era otro de los ritos, otro de los tantos que ellos practicaban, pero que realmente el camino al cielo ellos ya lo tenían asegurado en virtud de ser hijos de Abraham, del linaje, desde la perspectiva del linaje carnal. Y claro, y fue justa la reacción de Juan. Generación de víboras, a muchos los puede ofender eso. Generación de víboras. Yo les voy a leer, lo hago muy poco, mis amados, pero les voy a leer lo que dijo Juan Calvino al respecto de este versículo. No hay personas, excúsenme ustedes las palabras, no hay personas más estúpidas que los hipócritas, quienes se engañan a sí mismos y a otros con la máscara de la piedad y de la santidad. ¡Wow! Tremendas palabras, palabras fuertes, pero son palabras verdaderas. No hay personas, lo digo con respeto, no hay personas más tontas de las que quieren engañarse ellos mismos y a otros creyéndose ser algo que no son. ¿Acaso esa fue la única ofensa que algún predicador de la verdad le dijo a esta generación de víboras? Y eso me sorprende. Y eso me sorprende, queridos amigos y hermanos, porque la historia de la Biblia nos habla, uno, de que Juan el Bautista llamó generación de víboras a estas personas falsas, a los fariseos y a los saduceos. El registro bíblico nos llama, o nos cuenta más bien, de que nuestro Señor Jesucristo llamó lobos rapaces a los falsos profetas. El registro bíblico nos dice que nuestro Señor Jesucristo también llamó sepulcros blanqueados a los escribas y a los fariseos. Y también la Biblia nos dice que Pablo llamó obreros fraudulentos o ladrones a aquellos quienes esparcían el error y la mentira. Entonces encontramos que hay precedente bíblico para denunciar a los falsos maestros, pero el cristianismo moderno se ofende cuando uno denuncia a los falsos maestros. Esa es la consecuencia de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Esa es la consecuencia de querer cultivar un amor para con las personas por encima de un amor que nosotros le debemos al Señor. Versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Amados, ¿será que nosotros de nosotros mismos podemos fabricar, podemos hacer cosas que reflejen un cambio interno del corazón? La respuesta es no. No lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque Dios es quien nos da las gracias gemelas de la fe salvadora y el genuino arrepentimiento. Es Dios quien nos la da. Por lo tanto, si Dios nos concede por su gracia de verdad arrepentirnos, si Señor nos concede, entonces ciertamente podremos dar frutos dignos de arrepentimiento. De otra manera no lo podremos hacer. De otra manera lo único que podemos hacer es engañarnos a nosotros mismos y engañar a los demás, simplemente proyectando una vida en aparente piedad. Pero los frutos dignos de arrepentimiento son aquellas obras que demuestran la obra interna que el Señor ha hecho en nosotros. El fruto digno de arrepentimiento solamente lo puede dar una persona genuinamente arrepentida, genuinamente adolorida, profundamente adolorida por el pecado y por la ofensa en contra de su Dios. Haced pues
frutos dignos de arrepentimiento. Y fíjense lo importante de las palabras que vienen. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, este era el problema. Venían a hacer una profesión externa, pero dentro de ellos mismos, miren lo que decían. Versículo 9, a Abraham tenemos como padre. Podemos participar de este rito, porque a Abraham tenemos como padre. Últimamente nosotros estamos y seremos justificados por Abraham. Se hacían partícipes de un pacto nacional que a la perspectiva bautista no es, escúchenme bien, no es un pacto de reiteración del pacto de gracia. Ciertamente el Señor mostró su gracia para con Abraham, ciertamente el Señor cumplió sus promesas para con Abraham y su descendencia, pero la Escritura es clara al respecto, estipulando que los hijos de Abraham no son los hijos en la carne, sino los hijos en la fe, los que creyeron como creyó Abraham. Entonces, estos judíos venían a participar del bautismo, pero decían entre sí mismos, no, yo soy hijo de Abraham, no hay problema aquí. Pero lo que Juan les quería decir es, no pongáis vuestra confianza en la carne, no pongáis vuestra confianza en Abraham. Ellos creían una cosa, ellos creían que Dios les garantizaría, como ya lo he dicho por tercera vez, la entrada al reino de los cielos por ser linaje de Abraham en la carne. Pero ahora Juan el Bautista les diría algo que les sorprendería. Versículo 9. Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Acaso no nos levantó a nosotros como hijos de Abraham a través de la fe? ¿Acaso nosotros no teníamos un corazón duro como la piedra y hemos sido convertidos y ahora tenemos un corazón de carne? ¿Acaso alguno de nosotros tiene ascendencia judía que pueda reclamar su título como judío, como descendencia de Abraham? No. Nosotros siendo como piedras, insignificantes y teniendo un corazón duro como el de una piedra, Dios en su poder nos ha hecho hijos de Abraham, no en la carne, sino en la fe. No digáis dentro de vosotros mismos, merezco la entrada al cielo. No digáis dentro de vosotros mismos, yo no hago las cosas tan mal, yo merezco ir al cielo. No digáis dentro de vosotros mismos, yo nací en un hogar cristiano, por lo tanto, tengo la entrada al cielo ya garantizada. No digáis dentro de vosotros mismos, yo voy al cielo, pero todavía quiero practicar mis pecaditos que nadie conoce. No, si ese es el caso, permíteme llamarte en el amor del Señor, generación de víboras. Nosotros no nos podemos acercar al Señor Jesús con dos mentes. Nosotros no nos podemos acercar al Señor Jesús con un corazón dividido, amando al mundo, amando el pecado y aún así creyendo que vamos a entrar al reino de los cielos en virtud de que vamos a una iglesia. No, mis amados, tengamos cuidado en no creernos en creernos algo que no somos. Tengamos cuidado, estas personas que ahora se acercaban de manera piadosa a Juan el Bautista, estas personas que hacían una profesión externa, quizás muchos de ellos, una profesión externa de fe, estas personas 3 años más tarde estarían gritando, crucificadle, crucificadle. Generación de víboras. Vienen con una cosa en el corazón, o profesando, o hablando una cosa, pero en su corazón hay otra diferente. Tengamos todos y cada uno de nosotros cuidado en no caer en esa categoría, queridos amigos. Versículo 10.
Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Tremendo versículo. Nos habla de cuándo. Nos habla del día del juicio. Entonces, el versículo 10 nos habla del día del juicio. Versículo 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces, ahora sí, como les prometí, ¿cuál es el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo es cuando una persona ya ha hecho una profesión de fe y es confirmada con el Espíritu Santo y habla en lenguas. ¿Será el bautismo del Espíritu Santo? ¿Será que el bautismo del Espíritu Santo es algo místico que ocurra para complementar la conversión? Vamos a ver, porque lo que nos dice la palabra es una cosa muy diferente. Los amigos pentecostales van al libro de Hechos capítulo 2 para asociar el bautismo del Espíritu Santo con el hablar en lenguas, y no hay asociación alguna entre las lenguas que alguna vez fueron habladas y el bautismo del Espíritu Santo. Por el momento, a causa de la premura del tiempo, vamos a ver. El bautismo del Espíritu Santo es muy importante, se relaciona con dos aspectos. Se relaciona con la confianza en Cristo y se relaciona con la unión a Cristo y a su cuerpo. Entonces, lo desgloso de esta manera para que lo entendamos y lo probamos en la palabra. El bautismo del Espíritu Santo es necesario que lo relacionemos con la confianza en Cristo y con la inclusión de el que confía en el cuerpo de Cristo. El bautismo del Espíritu Santo se relaciona con la confianza de Cristo. Se los leo, Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed de mí, venga y beba. El que cree en mí, venga y beba. Muy importante. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquí viene la nota aclaratoria del versículo 39. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. Por lo tanto, el bautismo del Espíritu Santo es la recepción del Espíritu Santo en la vida del creyente. El bautismo del Espíritu Santo no es una manifestación externa. El bautismo del Espíritu Santo ocurre escuchen, una y solo una vez en el momento de la conversión. No ocurre ni dos, no ocurre ni tres, ni ocurren más veces. Esto dijo del Espíritu con E mayúscula que habrían de recibir aquellos que creyesen en él. Entonces hay una relación directa e inquebrantable entre la fe salvadora y el ejercicio de esa fe salvadora, poniendo su confianza en el Mesías, y la recepción del Espíritu Santo que venía de Dios Padre y Dios Hijo. Entonces no podemos separar el bautismo del Espíritu Santo con la conversión. Pero tampoco, queridos amigos, podemos separar el bautismo del Espíritu Santo en lo que respecta a la unión de quien cree con el cuerpo de Cristo. Y es muy claro porque esto nos lo confirma 1 Corintios 12:13. ¿Por qué? Escuchen bien lo claro. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Por un solo Espíritu fuimos todos puestos en un cuerpo. ¿Cómo sabemos que se refiere a la iglesia? Fíjense, bien sea judíos o griegos, bien sea esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Ven eso? Tengan entonces cuidado, mis amados hermanos, porque no hay referencia alguna en la Escritura que relacionen el Espíritu Santo con la pronunciación de un trabalenguas. No lo hay. El bautismo del Espíritu Santo ocurre
al creyente en el momento donde él ejerce esa fe salvadora, y ocurre sola una vez. Ahora, esto es una pregunta buena y lo vamos a dejar simplemente para aclararlo. Pastor, ¿cuál es la diferencia entre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo es la comunión, por así decirlo, entre el Espíritu Santo y el Espíritu del creyente. La llenura del Espíritu Santo es la medida del fruto de esa comunión. Vuelvo y repito, y qué hermoso que ustedes lo puedan entender porque es una verdad muy grande. El bautismo del Espíritu Santo lo podemos definir como la comunión. Estábamos separados del Señor. En nuestros corazones habitaban 1001 demonios, por así decirlo. En nuestros corazones había suciedad. Pero ahora, después de haber sido regenerados y después de haber venido a la cruz por la gracia del Señor, el Señor, como dice la Escritura, nos da el espíritu de adopción, por medio del cual ahora podemos decir: Abba, Padre. El Señor, en el momento en que ejercemos la fe salvadora, en el momento en que vamos a Cristo a pedir perdón, nos concede ese Espíritu Santo. Por lo tanto, el bautismo del Espíritu Santo podemos verlo como esa comunión ahora que hay entre nosotros y ese bendito y santo Espíritu. La llenura del Espíritu Santo es la medida de esa relación, por así decirlo. Bautismo en el Espíritu Santo es una cosa, llenura es otra. Bautismo es la comunión con el Santo Espíritu del Dios vivo. Llenura es cuán bien esa comunión esté funcionando. El bautismo del Espíritu Santo depende de Dios y la llenura del Espíritu Santo depende de nuestra obediencia a Dios. El bautismo del Espíritu Santo está ligado con la conversión y la llenura del Espíritu Santo está ligado con la santificación. Ya se acaba el tiempo, así que movámonos hacia el versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Unos hablan de Pentecostés, otros hablan del juicio final. Quienes hablan de que el bautismo del Espíritu Santo se refiere a Pentecostés, tienen sus razones. Quienes hablan de que el bautismo de fuego pertenece o está asociado al juicio final, tienen sus razones. Quienes hablan de que hablan de un solo bautismo, también tienen sus razones. Quienes hablan de un solo bautismo argumentan que en la conversión el Señor bautiza con su Espíritu al creyente, y habiendo y teniendo esa luz del Espíritu Santo o esa llama del Espíritu Santo dentro del creyente, esa llama va purgando, va consumiendo los pecados en el hombre de una manera gradual, y esa llama entonces alumbra, guía, ilumina al creyente. Es una explicación hermosa. Yo simplemente no creo que sea la explicación adecuada, y no lo creo, mis amados hermanos, porque yo soy de los que exegéticamente hablando abogo porque el bautismo del Espíritu Santo y fuego corresponde a dos realidades diferentes. El bautismo del Espíritu Santo ya lo vimos, y el bautismo del Espíritu Santo, queridos amigos, ciertamente se relaciona con Pentecostés, porque a partir de este día se inauguraría la era del Evangelio, donde judíos y gentiles, por medio de la fe en Cristo, recibirían el bautismo del Espíritu Santo en la conversión. Y volvemos al pasaje, mis queridos amigos, de Juan. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él,
Por esto yo les sostengo que cuando el Señor nos habla en el versículo 11, que el Señor os bautizará con Espíritu Santo y fuego, se refiere en primer lugar a Pentecostés, porque, versículo 39 del pasaje de Juan que leíamos, aún no había venido el Espíritu porque Jesús no había sido glorificado. Por supuesto entonces que se refiere a Pentecostés. La iglesia del Señor fue grandemente bendecida a partir de Pentecostés. Recibió gracia y fue habilitada para cumplir con sus labores. Por supuesto que sí. Las personas vendrían a los pies de Cristo después de que la trompeta del Evangelio fuese sonada. Este es el tiempo de la gracia, la era de la iglesia, donde la iglesia no era el remanente de los judíos que había creído, sino ahora judíos y gentiles en una sola iglesia, en un solo árbol. Amados, se refiere entonces a la conversión del creyente después de Pentecostés. Pero también no podemos separarlo, también se refiere al día del juicio. Es evidente decirlo y llegar a esta conclusión por los versículos que le preceden y que le suceden. Estamos estudiando el versículo 11, pero si vamos al versículo 10, el versículo 10 nos habla de juicio. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y el versículo que le sigue al versículo 11 también habla de juicio. Versículo 12, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja de fuego que nunca se apagará. Entonces, por el versículo que le precede y por el versículo que le sucede, concluimos naturalmente que el bautismo de fuego es una realidad escatológica. Todavía está por verse. ¿Ven ustedes? El bautismo en el Espíritu Santo es una realidad presente. Todo aquel que ha puesto su confianza en el Señor ha sido bautizada o bautizado en el Espíritu Santo. Y aún el día de hoy, si alguno de ustedes cree en Cristo como Señor y Salvador, si alguno de ustedes se arrepiente con todo su corazón de sus pecados, es bautizado en el Espíritu Santo. Es una realidad presente, es parte de la realidad presente de la iglesia cristiana. Pero el bautismo de fuego es una realidad escatológica. Y es una realidad escatológica porque será consumado de manera perfecta y en la plenitud de su palabra en el día del juicio. Versículo 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. En otras palabras, antes que el reino de los cielos se cumpla como realidad futura o escatológica, es necesario que los profesantes sean separados de los creyentes. Profesar a Cristo es una cosa, creer en Cristo es una muy diferente. La limpieza de la era, versículo 12, su aventador está en su mano y limpiará su era. La limpieza de la era se compone, por así decirlo, en dos partes. La limpieza de la era se compone de dos acciones. La primera, recogerá su trigo en el granero, y la segunda, quemará la paja que nunca se apagará. ¿Pueden volver a ver la realidad presente del reino de los cielos y la realidad futura o escatológica? La realidad presente es que el Señor está guardando, está recogiendo su trigo. Y la realidad futura es cuando el Señor manifieste su ira de manera pública para que la paja sea quemado o quemada en el fuego que nunca se apagará. Al comienzo de la era del Evangelio se comienza a recoger el trigo. Al final de la era del Evangelio se quema la paja. A partir de la primera venida de Cristo se comienza a recoger el trigo. En la segunda venida de Cristo se quema la paja. Vean los paralelos. En el tiempo de la gracia se recoge el trigo. En el tiempo judicial
se quema la paja. A partir de la inauguración del reino de los cielos, se recoge el trigo y en el día de su consumación se quemará la paja. Entonces, concluimos, pues ya el tiempo se nos acaba, la realidad escatológica o futura del reino de los cielos se consuma, por así decirlo, en el versículo 12, cuando se efectúe la separación entre quienes se arrepintieron y quienes no se arrepintieron. Amados, si llegamos al final, me quedan 3 minutos donde yo quiero pedirles que reflexionen en un par de aspectos. El primer aspecto es si su profesión de fe es sincera o es tan falsa como la de uno de los fariseos y saduceos. Yo espero no ofenderlos porque la verdad no es esa. Los quiero desafiar, los quiero retar. ¿Es la profesión vuestra de boca? ¿O es verdaderamente una profesión que es reflejo de la obra del Espíritu Santo en ustedes? ¿Pueden ver ustedes el cambio que Dios ha hecho? ¿Pueden ver ustedes la nueva obra que Dios ha hecho? ¿Pueden ver ustedes la mano de Dios en ustedes? ¿Pueden ver ustedes cómo el Señor responde las oraciones? ¿Pueden ver ustedes la gracia del Señor? Amados, necesitamos examinarnos si en verdad Dios ha obrado en nuestros corazones o si en verdad nosotros hemos hecho una profesión externa de fe. ¿Cuál es el segundo punto al cual yo los quiero remitir? Amados, no nos creamos algo que no somos. El ser humano es muy propenso para creerse algo que no es. El ser humano es muy propenso para darse una posición que no tiene. Y usualmente el ser humano no se humilla, sino que tiende a exaltarse de una manera desmedida. Pero esa no es el retrato que nos muestra el Señor de una persona convertida. Una persona convertida, por el contrario, se humilla porque ve la grandeza de su Señor. Se humilla en agradecimiento al Dios que le ha permitido vivir para Él. Se humilla en agradecimiento al Dios que tomó forma de hombre y que murió en el Calvario por Él. Un cristiano, mis amados amigos y hermanos, un cristiano no se exalta, un cristiano no es altivo, un cristiano no es orgulloso. Yo los llamo pues a que todos y cada uno de nosotros nos examinemos. Y el tercer y último punto de reflexión es el bautismo del Espíritu y el bautismo en fuego. Cuando una persona, por la gracia del Señor, son abiertos sus ojos, puede ver su pecado, puede ver el camino de iniquidad por el cual transita. El Dios que permite que esa persona vea es el Dios que guiará a esa persona hacia los pies de Cristo. Es el Dios que sembrará en su corazón esa fe salvadora para que crea en Cristo. Amados, busquemos todos los días. Si usted no conoce al Señor Jesucristo, si usted es una persona que en este momento no puede decir soy cristiano, busque ese bautizo del Espíritu Santo. Busque ser sellado o sellada con el Espíritu Santo. Porque cuando usted deposita su confianza en el Señor, ¿saben qué sucede? El Espíritu Santo viene a usted y tiene comunión en usted para siempre. Usted es sellado con el Espíritu Santo. Sellado. Sellado significa conservado. Sellado significa ese sello de Dios es irrompible. El sello que colocan en un establecimiento que cierran lo pueden quitar. El sello de las cartas se puede romper, pero el sello del Espíritu en una genuina conversión
no se puede romper. La obra que el Señor hace en una conversión es grande y poderosa e indeleble. Busquemos ese bautizo del Espíritu Santo, ese bautizo que no son cuestiones externas, ese bautismo que no significa que las personas hablen trabalenguas, que se tiren al suelo. Ese no es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, como ya lo dijimos, y con esto cierro, es el hecho de que el creyente recibe al Espíritu Santo del Señor y es sellado con el Espíritu Santo del Señor, y ahora por el Espíritu Santo del Señor puede decir: tú eres mi Padre. El bautismo del Espíritu Santo garantiza la inclusión del creyente a la familia de Dios, amados. ¿O acaso tú prefieres el bautismo de fuego? ¿O acaso tú prefieres estar alejado de Dios para siempre? Vengamos pues con gran gratitud y gran gozo y demos gracias a nuestro Señor por el carácter indeleble y permanente del sellamiento nuestro con el Espíritu Santo el día que nosotros dijimos: Señor, sé mi Dios, sé mi Salvador, moriste en la cruz por mí. Demos gracias al Señor por tan grandes verdades y roguemos que nos dé la gracia para venir a Cristo y que nos salve de ese bautismo con fuego que aguardará para todo aquel que no se arrepiente.